¿Cómo ha cambiado la izquierda en México a lo largo de los años, desde la Revolución Mexicana hasta nuestros tiempos? Bueno, ayer tuve una muy buena charla con Jorge Castañeda, nuestro colaborador, y Joel Ortega, ex profesor universitario, al respecto. Quiero ponérsela porque vale mucho la pena que usted vea la perspectiva de estos dos autores de un nuevo libro. ¿Cómo es escribir un libro con Castañeda? A ver, cuéntame. Pues porque, en primer lugar, es algo no que... es fácil. No es fácil, pero... Es raro, pero estamos de acuerdo esencialmente en casi todo. Ajá. En relación a estos temas. Sí. Y la explicación es muy sencilla. A ver. Yo recluté a Jorge Castañeda, ya no me acuerdo si 75 No, o 76. 8. No, Bueno, en París 76. Sí. Sí. Bueno, hace 50 años, en términos prácticos. Ajá. Militó primero en el Partido Comunista francés y luego vino acá y se incorporó al partido. Y cuando dices lo recluté, fuiste y le dijiste, a ver, Jorge, es que tú eres miembro es terminología militar que viene. Lenin lo dijo con todas sus palabras. Sí. Yo no hice más que calcar la estructura de la Compañía de Jesús. Ajá. Una estructura militar. Sí. Y la famosa estructura de el centralismo democrático. La vanguardia. Y No, que quiere decir que Ajá. un cabrón decide todo a la hora de la hora, ¿no? Eso es todo. ¿no? Vaya que es una historia interesantísima, ¿no, Jorge? Mira, para empezar, es un libro muy fácil de leer. Sí. Hicimos a propósito así, con muchas fotos. Con muchas fotos. Eso sí. siempre ayuda. Eso sí los estuve viendo bien padres. La lectura, Sí. es breve, es sintético. Bueno, es una historia, le llamamos de dos izquierdas. Una izquierda independiente, Sí. contestataria, contraria al gobierno, al Estado mexicano emanado de la Revolución. Si se quiere, una izquierda tradicional en el sentido más bien comunista, Sí. con sectores trotskistas, maoístas, castristas de todo tipo. Con todas sus facciones, digamos. Se remonta al último cuarto del siglo XIX, con una serie de personajes que llegan a México, que estaban en México, socialistas, anarquistas, obviamente, Flores Magón, gente así. Esa izquierda independiente subsiste, tiene un momento culminante o de gran arranque, si se quiere, con la fundación del Partido Comunista Mexicano en 1920. Sigue esa izquierda su trayectoria hasta 1988. Esa es una. Sí. La otra es la izquierda de la Revolución Mexicana. Sí. Ese sector que desde un principio, si se quiere, desde el zapatismo, más icónicamente que sustantivamente, es una izquierda que nunca gobernó en los viejos gobiernos del PRI, PRM, PNR, nunca estuvo ahí. ¿Ni con Cárdenas, dirías? Pues no gobernó con Cárdenas, tuvo mucha fuerza durante el cardenismo. Lombardo Toledano quizás era el personaje emblemático de la izquierda de la Revolución Mexicana, funda la CTM durante el cardenismo, pero fueron pocos los que tuvieron posiciones de poder con el general Cárdenas. Narciso Bassols, Silva Herzog, abuelo, etcétera, ¿no? Villaseñor. Ignacio Villaseñor, que fundó Ciudad Sagún. Sí. En el 88, con la escisión del PRI de una parte de la izquierda de la Revolución Mexicana, el ingeniero Cárdenas, Porfirio, Ifigenia Martínez, etcétera, se absorben a lo que quedaba de la izquierda independiente, la fagocitan, y la izquierda independiente ya desaparece en México. Eberto Castillo, el PMS, que había sido el PSUM, que había sido el PCM, los trotskistas, los maoístas, algunos de Guerrero, y el movimiento estudiantil del 87, 88, del CEU. Y guerrilleros también. Guerrilleros también. Claro, claro. Todos esos convergen en la campaña de Cuauhtémoc en el 88 y luego en el PRD. Sí. Y ahí ya esas dos izquierdas se funden en una sola, pero no de manera equitativa, sino bajo la dominación completa de la izquierda
de la Revolución Mexicana. Y así perduran. Fue muy divertido ver el otro día en la mañanera cuando se dedican a atacarme el presidente López Obrador y Pablo Gómez. ¿También te atacó? Pablo fue el que empezó lo del Partido Comunista Pablo Gómez, hay que francés y decirle todo. a nuestra audiencia, militó, si no mal recuerdo, en el Partido Comunista. Yo lo metí al Él partido. era muy amigo de él. Fíjate nada Exacto. más. Fíjate, Metí vos sos el culpable, a Pablo che. y a Jorge después, totalmente Sí. antitéticos. Y yo ahora me expliqué, ahora con motivo del libro, Pablo y yo fuimos amigos íntimos durante 25 años. Sí. Y un día comenzó los pleitos, pero ahora yo nunca me expliqué la razón específica. Y creo que fue, ya me lo explicó un analista, un Sí. lacaniano, que fue, él considera, él no lo va a aceptar nunca, ni bajo tortura, que el güero me arrebató su amistad. Ese es porque al final la vida se reduce a eso. Todo lo demás son por ejemplo, la división en el 68 aparente es que Raúl Álvarez era la cabeza de la corriente más castrista, más radical, Sí. y Marcelino Perelló, el de la corriente del PC. Sí. Y eso en parte era cierto, pero la verdadera razón fue que Marcelino se casó, o se llevó a la mujer de Raúl a vivir a Rumanía. A Laura. Y eso fue una tragedia. A Laura. Me encantan estas historias Mira, de la izquierda. Cuando Qué llegaron maravilla. a Rumanía, los pinches burócratas le dijeron, llegó Raúl con Laura Oseguera, que vive, era una mujer muy guapa, es muy guapa, y el niño de Raúl y Marcelino. Dijo, a ver, ¿cómo se llama el niño? Raúl Álvarez, ni madre. Aquí en Rumanía se llama Raúl Perelló. Y para Raúl Álvarez eso fue una tragedia. ¿Cómo que su Y de ahí hijo- vino la... Ahora, déjame preguntarte, Joel. Esta primera, digamos, vertiente de la izquierda mexicana, ¿qué tan revolucionaria era? ¿Y qué vínculos tenía con la Unión Soviética? Totales. Totales. Esa es una de las cosas raras, digamos. Nace el Partido Comunista, es una criatura que nace en un mal momento. En el momento del auge de la Revolución Mexicana, varios comunistas extranjeros, un hindú, un japonés, un austriaco, que luego conocimos que era abuelo de un gran amigo de Jorge, en fin. Y el agente americano. Y el gringo, que era... ¿Tenían un infiltrador? Bueno, eso es un poco un mito. El señor hacía espionaje técnico, de venderles a los gringos las estructuras de maquinaria mexicana. Bueno, pero me estabas Fue diciendo el primer entonces, secretario general del Partido Comunista. el gringo. Para hablar en la lengua de ahora, un agente de la CIA. Ni había CIA pero imagínate, el primer fundador, el líder del Partido Comunista, era agente gringo. Pero a ver, entonces funda el Partido Comunista terminando la Revolución Mexicana. Entonces, pues, ¿qué querían? ¿Hacer otra revolución? Casi al principio, en 19. Bueno. Bueno, es que hay quienes consideran... Entonces es todo un debate de... Pero eran revolucionarios. Por supuesto. Querían la revolución del proletariado. No, la revolución comunista. Comunista, internacionalista. Ni siquiera... Y claro. Sí. Se llamaban... Fue el primer partido, después del bolchevique ruso, que formó parte de la Segunda Internacional. Tercera. De la La tercera, perdón. Sí. La tercera la creó Lenin para deslindarse de los socialdemócratas. Sí, claro. Así y el es. primero del mundo, después de Rusia, fue el Partido Comunista Mexicano. Y a ver, ¿cuáles eran los lazos con la Unión Soviética? Y en ese sentido, lugar, hasta el 80, digamos. La fundación, que dice Joel, por toda esta gente que fue enviada. Roy, por cierto, ahí en la casa de Roy, ahí en la Roma, hay un antro. En Zacatecas ya vi en la calle Zacatecas. ¡En lo que acabó! Buen antro. Sí. Y es la casa de Namendranat Roy,
que es el fundador del PCM, enviado por la Internacional Comunista a México. Ok, ese era el indio. El indio. El hindú o indio, sí. Borodín también lo Sí. mandan a México. Sí. La Internacional, que luego estuvo en China. Ok. Y es un personaje que sale en la novela de Malraux, La condición humana. Ok. Bueno, Sí, Andrés entonces, Malraux. Ujú. estos eran gente orgánicamente vinculada a la Revolución Rusa. Sí. Orgánicamente vinculados a la Internacional Comunista, o Tercera Internacional, y más adelante orgánicamente vinculados a Stalin, Ok. al grado, bueno, Siqueiros organiza en México, miembro del Partido Comunista. Un miembro atentado fallido contra Trotsky. Sí. Coyoacán. Iban Un atentado muy borrachos, al parecer. No, es que el atentado es una tragedia y habla del partido. Es una vergüenza. Bueno, los mexicanos encabezados por Siqueiros intentan y fracasan. Sí. Disparan y le pegan a todo menos A Trotsky. Y los rusos dicen, no, pues estos pendejos no sirven para nada. Y fue cuando mandan a Y Mercader. entonces ya dicen, mandan. organizamos nosotros Sí. el asesinato y se traen a Mercader Sí. desde España, en fin. Y entonces esto es importante porque el Partido Comunista de Arnoldo, el que nos tocó Que Arnoldo ya fue la gran figura, Exacto. digamos. el que nos durante tocó muchos años. a Jorge y a mí fue Arnoldo. Sí. Y era medio euro, digamos. Era bastante A ver, pero explícale a esa crítico de gente qué era de- la diferencia entre la visión, digamos, soviética y el eurocomunismo. Bueno, muchos partidos comunistas en los años 70, desde principios de los años 70, sobre todo después de la derrota y el golpe en Chile contra Salvador Allende, sí. muchos partidos comunistas en el mundo, y en Europa en particular, empezaron a deslindarse de la Unión Soviética. También la invasión de Checoslovaquia por la Unión Soviética en 68 Sí, influyó. fue un factor importante. Claro. En México, a partir más o menos de principios de los 70, empieza a haber un cierto distanciamiento Con Arnoldo. con Arnoldo, Sí. con límites. Es decir, en primer lugar, Cuba nunca, o sea, incondicionales de Cuba. La Revolución Cubana. Moscú sí, pero Cuba no. Segundo, Sí. era una crítica leve. Desacuerdos sobre Checoslovaquia, desacuerdos un poco- Afganistán también. Afganistán, ya después. Pero no en contra del 79. modelo, digamos. Crítico por autoritario, Sí. por totalitario, por todo lo que sabemos, el Gulag, todo eso, Sí. pero con límites. Y hasta donde yo recuerdo, Joel, tú lo sabes mejor que yo, Joel era miembro del Comité Central. Sí. Yo no. Sí se recibía apoyo todavía de la Unión Soviética, pues hasta finales de Iban los a 70. capacitarse a Moscú. Joel fue. Sí, no, pues Joel sí, fue. porque el Brochas, ¿se acuerdan del Brochas? El Brochas, El muy Brochas amigo estuvo por nuestro. ahí, a nuestro amigo el Muy Brochas, amigo de Javier Tello. que No, era el la que fue- Brochas- El Brochas, yo me quedé en su sí, casa sí, en sí, Moscú una vez. Bueno, Digo, le decíamos el Brochas porque se apellidaba Bracho, ¿eh? No Sí, sí, crean sí. que era pintor No, o algo Pero así. el Brochas fue buen amigo. Buen amigo. Saludos a- asistente de tu papá, de Carlos Tello, Sí, embajador. sí, exactamente. Bueno. Pero él sí estuvo en Moscú. No, él sí pero se estuvo fue en a- calidad de diplomático. Sí. Joel estuvo No, en yo la estuve en la de escuela cuadros. de ya, cuadros. de cuadros de la IC. Ajá. Se llamaba Internacional Comunista IC. Y ahí los capacitaban. Bueno, y les teoría, sí, era una cosa grotesca. También eso ya Y no- había de todo el mundo. de todo. Haber sido Yo divertidísimo, conocí ahí, Joel. entre otros, conocí a Arismendi, que era del Partido Comunista Mira. uruguayo, Ajá. al famoso líder del Partido Comunista boliviano, Sí. el que se negó Apoyar al Che. a apoyar al Che. Sí. Monje. Mario Monje. Y tenía razón Monje, dijo, a ver, el líder del Partido Comunista soy yo. Así es que el que decide sobre el partido y sus cuadros soy yo. No, aquí no, que Aquí me no se venga van a el meter Che. y se van a ir a un lugar donde no hay nada. Porque el Che no quería, le valía madre Bolivia. Lo que quería era una playa, ¿cómo se dice? Una cabeza de playa, Sí. para hacer la revolución en Argentina. Sí. Y escogió el lugar más absurdo. Sí, No bueno, había ahí terminó. tradición minera, no había tradición campesina, nada. Sí. Pero bueno, eso Jorge lo trató muy bien. Se fue allá y Fidel, como dice Jorge, dejó que corriera el mundo, Sí, el pues. tiempo.
que fue una manera I wonder why. ¿Por qué será? porque sí lo rescató en el Congo, Ajá, que era pero una demencia. Eso está muy bien dicho en el otro libro de Jorge. Pero a ver, ¿qué tan? A ver, te digo, porque tengo que hacer una pausa, que está buenísimo. ¿Qué tan revolucionarios eran a ustedes? O sea, a ver, si en serio estaban tramando la revolución. Porque, digo, yo he leído, por ejemplo, de la Liga 23 de septiembre, ¿no? Y de Lucio Cabañas. Esos sí estaban en la lucha militar, ¿no? Lucio fue de la Juventud Comunista. Sí. Y yo lo conocí, lo traté mucho. Pero eso sí querían hacerla. O sea, eso sí se estaban organizando. La lucha armada. Armada, Sí, bueno. El PC no, pero ayudó. Sí, pero ayudó. Había una ambigüedad. Lucio no quería la lucha armada. Se fue porque no le quedó otra. Sí. Es que es un país, por eso tiene importancia lo que se debate hoy. Imagínate, Lucio era profesor de una primaria en Atoyac. Sí, sí. Organiza junto con otro chavo que se llamaba Serafín Núñez una manifestación de niños contra la directora porque les pidió que pagaran 20 pesos en lugar de 10 en la cooperativa. Una cosa así. Y los reprimen y hay una masacre. Y entonces Lucio, ante eso, se va al monte. El otro, Serafín, no se va. El partido lo manda a Moscú y hasta la fecha vive el trauma de que él, pues... ¿Vive allá? No, vive aquí. Ah, Ya vive fue acá. diputado. Ah. No, todos esos son los que dice el libro, Pero, que se mimetizaron a la revolución, al sí. poder. O sea, al poder, sí. Mira, yo creo que es interesante el libro hoy en día para la gente, sobre todo joven, Sí. para que entiendan qué es el gobierno de la 4T o López Obrador, cuáles son las disyuntivas que se plantean en la elección de junio. Lo que nosotros sostenemos ahí es que el gobierno de López Obrador, la 4T, Morena, como se le quiera llamar, es el triunfo absoluto, la consumación de la llegada al poder de la izquierda de la Revolución Mexicana. No es el PRI y no es la izquierda independiente, es la izquierda de la Revolución Mexicana, que es una corriente que arranca desde 1920, incluso antes, con la Casa del Obrero Mundial, y llega hasta el 88, se devora a la izquierda independiente, y por eso es esta cosa tan peculiar. No es independiente ya. Hoy, en estos mismos días, Leo, el jefe de gobierno, Martí Batres, ya organizó un concierto en el Zócalo. ¿Qué tal? El Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque la 4T no le gusta el feminismo, no le gusta el movimiento de mujeres, no le gusta el movimiento ecológico ambientalista, no le gustan los movimientos de LGBTQ, etcétera, etcétera, etcétera. No, en eso no es la izquierda independiente. Digo, tampoco son 100% priistas. A ver, déjame, Entonces, voy a hacer una pausa y quiero regresar con eso. Porque quiero que me definan bien qué es eso de la izquierda revolucionaria. Revolución En la Mexicana. revolución, porque a mí me tocó verlos en el 88 y qué bueno que está Javier aquí, porque su papá escribió, yo creo que junto con Rolando Cordera, el libro La Disputa de la Nación. La disputa por la nación. Por la nación. Previo al 88. Es un libro. Correcto. Es un libro visionario. Seminal, no, totalmente. Ellos son los teóricos. Pero del se están nacionalismo. refiriendo entonces a este programa Exactamente. del nacionalismo revolucionario frente a lo que empezaba a salir, que era el neoliberalismo. Pero incluso desde antes. A ver, Pero ya, regresamos en un momento más. Bueno, regresamos ya a concluir, nos queda poco tiempo. Estamos teniendo una charla fantástica con Jorge Castañeda y Joel Ortega sobre la izquierda en México. A ver, ¿qué es esa izquierda? Esa izquierda que llaman ustedes dentro de la Revolución Mexicana, pues es digamos, la ideología del nacionalismo revolucionario, ¿no? Exactamente. ¿O no? pero digamos, ellos habrían sido realmente sinceros, honestos, convencidos de todo eso. Sí. Por eso son personajes más que una corriente. Sí. En el cardenismo, pues gente como Basols, como Silva Herzog, incluso en su momento Lombardo Toledano, Sí. Enríquez Guzmán en el 52, candidato contra Ruiz Cortines. Pero lo que tenían en común es que eran estatistas, Sí. Eran estatistas. nacionalistas, Sí.
¿no? Eran sociales, digamos, les importaba mucho la política social, Sí. la reforma agraria, el La reforma sindicalismo, reforma fiscal. Y ya luego, en los años 60 y 70, primero en los 60, el Movimiento de Liberación Nacional, donde está Cuauhtémoc, que está Eberto Castillo. ¿Echeverría qué era? Echeverría no, Echeverría era puro cuento. Era como López Portillo un poco y sobre todo como Porque López Obrador. ellos no estaban- eran de no, izquierda. Más que nada como López Obrador. Yo le llamé... Pero él se vendía así, sí, claro. ¿no, Joel? Era Él la tenía su izquierda Sí, sí, dentro del gobierno. Sí, claro. Tenía los Alejos, Sí. tenía, bueno, a Fuentes. A Fuentes, Carlos Fuentes claro, fue Carlos embajador en Fuentes. París de... Así es. Pero había Fuentes estuvo en el Movimiento de Liberación Nacional, estuvo en todo el, ¿cómo se llama? Senaus. Sí. Pero Comisión había tics Nacional de semejantes Auscultación, a no ese. sé qué A cosa. ver, Yo le llamé echeverrismo tardío. Por ejemplo... López Obrador, sí. estás hablando. Yo lo viví, a mí Echeverría, a mí, no a fulanito ni está en un libro. Cuando fue a la UNAM yo lo cuestioné Sí, y me acusó de ser jóvenes fascistas, jóvenes del coro fácil. sí. Es lo mismo que López Obrador. No le dice a las feministas, estoy en contra porque soy antifeminista, soy reaccionario. No, voltea las cosas y les dice, bueno, le dijo conservador a Marcos, Sí, ya claro. más demencia. Le dijo conservador a un Sí, a cuate Javier mío. Sicilia. No, deja No, a un hombre. cuate mío que es Alex Lora, Ah, que le mentó la madre, un poco arreglado, pero Lora lo asumió. sí, sí, sí. Y dijo, ese pinche Lora es un fifí. Sí. Bueno, Lora es todo menos eso, es un plumpen, en fin. Pero pero es la entonces- fórmula de a ladrón. Pero entonces ahí sí lo que está interesante me lo llevo para leer, porque dicen sí hay esa corriente de la izquierda dentro de la revolución, pero no todos eran. No. Echeverría, No. no. Bueno, López Obrador, Alemán, no, Miguel Alemán. No, obviamente, Miguel por Alemán eso, era el- Luis no, claro. Cortines. No, por supuesto, López pero- Mateos decía que era de extrema izquierda dentro de la revolución. De la Constitución. De la la Constitución, sí, sí, sí. Pero tenía pero fue también el que manda a matar a Rubén Jaramillo, el que reprime al movimiento ferrocarrilero, el que mete Autonista. a Siqueiros y a Campa a la cárcel, Sí. y a Otón Salazar. O sea, esos nunca gobernó la izquierda de la Revolución Mexicana hasta el 2018. Ahora en el sí. 2018 llega al poder. A ver, Sí. Joel Ortega, Ahí están. sí es la izquierda de la revolución, Sí, López Obrador. Sí, pero con unas cosas incoherentes. ¿Cómo es México? Sí. Yo creo que la lógica teórica, indicaría, hablamos hace rato, de un libro clave que se llama, firmado por Rolando Cordero y Sí, sí, Carlos sí, Tello, la disputa por la nación. Si hubiera lógica, Sí. Rolando y Carlos deberían ser los ideólogos de este gobierno, pero no hay lógica, porque es sí, pero no. López Obrador es López Obrador, no es nada, hombre, es un demagogo que ni siquiera, bueno, en ciertos sentidos hasta más inconsecuente que Echeverría, yo creo. Por ejemplo, para bien y para mal, Echeverría rompió inmediatamente con Israel cuando Sí. el asunto de la guerra Del Yom del Kippur. Yom Kippur, etcétera. Rompió relaciones con Franco. Con Sí. Chile. Con Chile. Y con Chile, por claro, supuesto. claro, pero después con de- Franco cuando No, ya no había Lo de las relaciones. ejecuciones, sí, de sí. Burgos, sí. que no había relación, había relaciones solamente comerciales. Sí, sí, sí. Bueno, pues la rompió. Era menos, Pero digamos, a ver, fíjate lo que dice tu coautor, que Echeverría era más de izquierda que López Obrador. Más de izquierda, más consecuente en algunas Más cosas. coherente. Pero Echeverría también, digo, nunca se peleó realmente con los americanos, nunca. López Obrador tampoco, ¿eh? No, pero por eso. Echeverría era una cosa muy extraña. Es que me cuesta Como trabajo como López entender Obrador. eso. Me voy a llevar el libro. Y si quieren, lo leo Y lo platicamos. Lo platicamos. Órale. Porque más allá del tema estatista y nacionalista, no veo nada más en esa De izquierda acuerdo. dentro de la revolución.
No, O sea, ¿les gusta la intervención del Estado? No, Está bien, la se parte vale. social, la parte social. Sí, o sea, sí, Pero, ¿qué desde querían? la reforma agraria fue absolutamente fundamental para ellos Ok. desde el Pero la cardenismo. reforma agraria se No, institucionalizó. sí, pero- y bueno, sí, ya por eso, pero es se que no es- convirtió en es- una secretaria de Estado. Sí, pero esto no este- es un libro solo sobre los últimos 30 años. Claro. Sí. Nos remontamos a la época de Calles, de Cárdenas. Bueno, de ya Ciclano, me tengo que ir. lo Pero vemos. este no llegó ni a eso sí. Mira, se ha negado de manera reiterada a hacer la reforma fiscal. Una cosa que el famoso francés, se me va el nombre, el que escribió El Capital del siglo XXI, Ah, Piketty. Piketty dijo, bueno, tenemos que reformar esto porque la concentración se va a acabar con el capitalismo. En eso, Bueno, afortunadamente, es bastante neoliberal el presidente López Obrador. Pero bueno, hasta aquí la entrevista con Jorge Castañeda y Joel Ortega. Desde luego vamos a tratar de volver a hacer otra porque pues, que se quedaron muchos temas en el tintero. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Muy buenas noches.